Sí, amigos de Riduca Online, ayer jueves en conferencia de prensa se anunció que en la mañana de este viernes se va a una delegación a la Cancillería para solicitar, en este caso, que Panamá pida a la Organización de las Naciones Unidas restaurar la vigencia de la resolución 3379 que habla sobre el tema de la paz y la cooperación internacional. En esa conferencia se habló que el profesor Julio Yao en su momento fungió como asesor y estuvo muy involucrado en esta resolución. Profesor Yao, bienvenido a Riduc Online. Esta resolución, la 3379, ¿de qué habla específicamente? Adelante. Sí, mire, le voy a decir brevemente lo que pasó. Es que en el año 75, en el mes de junio, se hizo una gran conferencia internacional sobre la mujer, patrocinada por Naciones Unidas. En esta conferencia, el gobierno me nombró a mí, que era asesor personal del canciller Juan Antonio Tac, me nombró a mí y el general Torrijos me nombró también como asesor responsable de la política exterior de esa delegación femenina. Y estando en México, se propuso una resolución que consideraba al sionismo como una forma de racismo. Y esa resolución se me presentó a mí como responsable de la política exterior para que yo copatrocinara dicha resolución. Y yo en efecto lo hice después de pensarlo, obviamente con mucho detenimiento. En efecto, el sionismo es una forma de racismo y eso se ha demostrado de múltiples maneras y sobre todo todavía sigue siendo una verdad. Profesor, para explicarle a los televidentes, sionismo específicamente, ¿qué es? Sionismo. El sionismo es lo que se llama, es la ideología nacional del Estado de Israel. El sionismo es algo muy diferente al judaísmo. O sea, cuando tú dices ser antisionista, no necesariamente estás teniendo una actitud antijudía o antihebrea. No. El sionismo como ideología es sencillamente una corriente de pensamiento de la gente que está ahora mismo en el poder en Israel, que tiene una actitud completamente opresiva y concretamente en contra de los palestinos. O sea, que un Estado ejerce una presión sobre otra, sobre otro. Correcto, correcto. En este caso, eh, no es un simple grupo o una facción dentro de determinado país. No, ahora es una opresión por parte de Israel en contra del pueblo palestino, o en contra de la aspiración del Estado independiente de Palestina. Ok, profesor, eso se había aprobado en su momento, se habla de restauración. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que la resolución que se aprobó, porque sí se aprobó, fue auspiciada por la República de Panamá. En mi caso, yo fui el responsable de esa decisión y por los países no alineados, que eran mayoría en esa conferencia. De esa conferencia salió una declaración de paz, una declaración de la mujer, pero las resoluciones que se aprobaron en esa conferencia fueron ratificadas por la Asamblea General de Naciones Unidas 3 meses después, en diciembre del 75. Pero algunos años después, concretamente con 16 años, en el año 91, Estados Unidos presionó a la misma Asamblea General para que aprobara una resolución que dejaba en suspenso la parte determinativa de la resolución 3379. O sea, una resolución nueva, que es la 4686, que deja en suspenso la frasecita esa que dice que el sionismo es una forma de racismo. Y eso lamentablemente se aprobó. Ahora lo que se quiere es que por muchas razones que el mundo conoce o que debe conocer,
Israel realmente ha agravado tremendamente la situación de vida, el sostenimiento de la vida, ha imposibilitado toda forma de vivir, ha imposibilitado la formación del Estado independiente de Palestina, que eso había sido un compromiso que Israel aceptó. Israel aceptó a cambio de la aprobación de la 4686, que elimina la resolución vieja anterior de que el sionismo es una forma de racismo. Israel se comprometió a participar en los diálogos de paz en donde participaban Noruega, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera, en donde se iba a hablar de la conformación del Estado de Palestina. Entonces, Israel, en lugar de cumplir aquello a lo que se había obligado, lo incumplió, le dio la espalda y sencillamente no le importó para nada esta resolución. Sí. Ahora lo que se quiere es restaurar la antigua resolución 3379 y hay ahora mismo muy buena atmósfera para hacerlo. Y eso fue de Profesor, lo que se habló el día de ayer. sí, profesor, dígame algo. Bueno, usted es un experto en temas de diplomacia, ¿no? Pero si esto se aprueba, ejemplo, se logra restaurar, ¿qué cambios podría dar hacia el futuro? Bueno, es que eso, si eso se aprueba, le daría una tremenda fuerza al pueblo palestino para, para situar en un plano de, digamos, de un mayor respeto los diálogos de paz para el Medio Oriente y concretamente para la posibilidad de reconocer al Estado palestino. O sea, restaurarle, devolverle las tierras que le han quitado, porque le han quitado mucho territorio a los palestinos, devolvérselo y convertir a Palestina en un pueblo, en un país independiente, igual que lo es Israel. Profesor, cuando esto se dio en primer término, Panamá, usted nos señalaba al principio de la entrevista, fue uno de los propulsores entonces de esta idea. Correcto, es cierto. Y es cierto porque ya nosotros tenemos suficiente conocimiento de lo que es el sionismo y de lo que no es el sionismo, lo que es el judaísmo y lo que no es el judaísmo, y los conflictos del Medio Oriente. Tenemos ya suficiente estudio hecho como para tener una concepción, una convicción madura y ser responsable ante el pueblo panameño por la decisión que yo había tomado, porque la decisión yo la tomé. Ahora, ¿cómo se dio la resolución? Lo voy a explicar brevemente. Eso es lo que iba a preguntar, porque Panamá está tan lejos de Israel y tuvo una participación importante, ¿no? Yo diría que tuvimos, y yo me siento muy orgulloso de haber participado en ese momento, Ajá. porque, porque fue un momento realmente extraordinario. Primero, extraordinario porque era la primera conferencia de las mujeres. Y esa conferencia iba a tener tanta fuerza legal como si fuera una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De manera que al insertarse en la conferencia de la mujer, había la posibilidad de plantear cosas de las mujeres, obviamente de las mujeres, porque eso se planteó, pero también se iba a plantear cosas de política internacional, como en efecto se hizo. Ahora, ¿cómo fue que se dio la resolución? Yo estaba en la mañana, una mañana de esa semana, porque esa conferencia duró 2 semanas, una conferencia larguísima, larguísima, donde asistieron las mujeres más importantes del mundo. Resulta que 6 o 7 delegados de Israel se presentaron como funcionarios del Estado, o sea, del gobierno de Israel, ante las profesoras Berta Torrijos de Arosamena y Berta Q de Moscote, que eran las líderes de la delegación femenina en esta conferencia. Y le fueron a plantear un problema de política exterior, pero como yo era el responsable y no ella me lo refirieron a mí. Y ellos vinieron hacia mi persona, pero de una manera abrupta y grosera y intempestiva, se dijeron a mi persona en estos términos más o menos: señor Yao,
queremos y le exigimos a su gobierno, a usted, le exigimos que retire el copatrocinio de la resolución que nos considera a nosotros como una forma de racismo. Y yo le dije de esta manera, vea, en primer lugar, se dice buenos días. En segundo lugar, debo decirle que yo no soy empleado del gobierno de Israel. Yo soy representante de la República de Panamá y yo le exijo que usted me respete a mí. En esos términos. Entonces, y como representante de Panamá, mi respuesta es que yo no voy a retirar el nombre de la República de Panamá de ese copatrocinio porque nosotros estamos absolutamente seguros de lo que estamos haciendo. Así que no hay nada más que hablar. ¿Y qué dijeron ellos? Dijeron, pero usted sabe que nosotros, Israel, tenemos excelentes relaciones con el gobierno de Panamá y nosotros podemos hablarle al general Torrijos. Yo le dije, mire, ustedes tienen todo el derecho de proponer y decir lo que quieran en esta conferencia, pero en el tema de esta resolución no hay nada que hablar, porque ya yo decidí y yo soy el responsable de tomar esa decisión. Usted tiene todo el derecho a quejarse. Y dice, nos vamos a quejar ahora mismo a un general Torrijos. Yo dije, bueno, yo le deseo buena suerte, así que le dije, good luck. ¿Y yo qué hice? ¿Y qué le dijo Torrijos? No, entonces yo llamé inmediatamente a canciller TAC, que es mi jefe, porque yo fui ahí como asesor personal de TAC. O sea, yo no, honestamente, yo no era cualquier asesor, yo era, digamos, la mano derecha de TAC. Ajá. Y en ese sentido yo fui autor y responsable de muchas iniciativas de las cuales algún día podemos hablar. El hecho es que yo llamé a canciller TAC por teléfono y él me contestó enseguida y le conté, oiga, mire, el canciller, mire, está pasando esto y esto y esto y esto, y acaba de venir una delegación de Israel en estos términos y me ha propuesto esto y yo le he dicho esto. Así que, a ver, ¿qué me dice usted? Me dice, mira, me dice Juan Antonio, mire, espérate que tengo aquí al lado al general Torrijos. Yo decía, bueno, entonces hablo inmediatamente. Sí, espérame. Y al rato me dice, tac, dice general Torrijos que tú tienes luz verde, que eches para adelante, que nosotros nos hacemos cargo de cualquier queja que tenga ese embajador y cualquier otro embajador. Pero tú tienes la luz verde, así que tú procedes según tu criterio. Y así fue. Entonces, lo más interesante de todo es, que si yo copatrociné la resolución antisionista, también le pedí a ellos, a los países no alineados, que ellos copatrocinaran la resolución panameña que pedía el respeto a la soberanía de Panamá, el desmantelamiento de la zona del canal, o sea, la descolonización, la evacuación de las bases militares de Estados Unidos en Panamá y la entrega del canal a la República de Panamá. Y afortunadamente los países no alineados que hicieron la propuesta aceptaron mi propuesta. Así que hicimos un intercambio, tuvimos una actitud totalmente recíproca, de igual a igual. Sin decir que el tema de Palestina es igual, no es exactamente igual al de Panamá, pero es igual en el sentido de que tiene la misma jerarquía como dolor humano, como dolor de un pueblo por parte de una potencia dominante. Entonces, eso se dio así. De manera que fue una ganancia para nosotros como panameños y también fue una ganancia de los panameños porque nosotros les contribuimos a los palestinos. Y todavía los panameños mantenemos esa actitud. Oiga, muy interesante, Historia Patria. Don Julio, gracias por compartir esta experiencia aquí con nosotros en Riduca Online. Muchas gracias. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.